proyecte el video de la exposición del doctor Alejandro Madrigal. Buenos días, soy el doctor Alejandro Madrigal. Tengo el placer de saludarlos desde Londres, Inglaterra. Me disculpo por no poder estar presente en esta excelente sesión que organiza la Academia Mexicana de Cirugía a través de la organización del doctor Víctor Valdespino, un gran amigo al que aprecio mucho y lo felicito. Y yo les voy a hablar sobre lo que estamos haciendo para tratar cáncer, pero que yo le llamo terapia génica y celular avanzada, más allá de la última frontera. Espero que sea de su agrado. En los últimos años hemos visto una gran expansión en nuevas técnicas, en nuevos métodos que nos han permitido revolucionar lo que sería la medicina regenerativa. Por un lado tenemos lo que se llama la terapia celular, donde incluye el trasplante, incluso de cordón umbilical, la expansión de células y específicamente algunas de ellas inmunomoduladoras como las células NK, las mesenquimalas y los linfocitos T reguladores. En tejidos también hemos visto que hay mucho avance con tejidos artificiales que reparan cartílago, corazón. Y luego lo más fundamental en los últimos años ha sido la terapia génica, que va con métodos como CRISPR, que han sido motivos de premios Nobel, y la inmunoterapia, que son los CAR T-cells, los linfocitos infiltrantes de los tumores y las células presentadoras de antígenos específicos. No sé por qué no me deja cambiar. Aquí esta fotografía nos muestra algo que hemos aprendido cada día más, y esta interacción nos está permitiendo inmunomodular lo que es la respuesta contra el cáncer. Esta porción que se ve acá arriba a la derecha, perdón, a la izquierda superior, es un tumor que le llamaríamos caliente. Hay una gran infiltración de linfocitos en ella. Esto quiere decir que los linfocitos están probablemente atacando y reconociendo al tumor. En esta, lamentablemente, veríamos que no hay estos linfocitos y quiere decir que el tumor está progresando prácticamente libre sin que nadie lo esté atacando. Aquí vemos al tumor y vemos cómo los linfocitos están marginados, casi como los policías en México, nomás mirando lo que está pasando o incluso corriendo, ya no se ve ninguno por acá. Esta interacción nos está mostrando prácticamente que los tumores tienen un mecanismo por el cual pueden suprimir a los linfocitos T o a los linfocitos inmunomoduladores. Y esto pues ha llevado a desarrollar nuevas terapias que son actualmente elementos potentes que nos permiten inmunomodular o tratar el tumor, y específicamente al huésped para que tenga una mejor respuesta, o los dos. Con el tumor pues tenemos actualmente el uso de anticuerpos monoclonales que, dirigidos contra ciertas moléculas como el rituximab contra CD20 o el Herceptin, el HER2 es una proteína que se expresa en tumores de cáncer de mama. Atacar esta proteína nos permite de alguna manera disminuir las células tumorales, o anticuerpos conjugados que están ahora bivalentes. Por un lado van a tener el mecanismo de atraer a los linfocitos T y por otro lado de reconocer algunas proteínas que se expresan preferencialmente en el tumor, como el CD30 en algunos cánceres. O lo que es más importante, el bloqueo de PDL1, el receptor de PDL1, que como se sabe es un mecanismo por el cual los linfocitos son bloqueados o inactivados para que en un momento dado no reconozcan al tumor. Es por ello que también aquí en este de Target Hold vemos que también el uso de inmunocheckpoints, como dice aquí, bloqueadores de PDL1, CTLA4, que son moléculas que normalmente juegan un papel en la inhibición o en la activación de linfocitos, juegan un papel importante. Y vemos también que podemos inmunomodular la respuesta, por ejemplo, con vacunas contra el papiloma o inmunoestimulantes en el caso del cáncer de próstata. Pero lo que más importante ha surgido es el trasplante de células madres y CAR T-cells, y de eso es lo que me voy a referir más.
De hecho, la terapia celular ha existido por más de 70 años, podríamos decir. Fue iniciada por allá de los 50 con el trabajo de Donald Thomas, quien obtendría el premio Nobel por sus trabajos, pero desde aquí ya vemos que los primeros trasplantes, pues, inicialmente halogénicos, en animales, y luego con hermanos singénicos, cuando se empezó a entender un poquito lo que era la complejidad del HLA, pues permitieron que los pacientes tenían una sobrevida por lo menos de 20%. Recuerden que estos pacientes con leucemia todos fallecerían en un periodo limitado, pero ya esto les permitía rescatar su sistema, importar un sistema inmune con un trasplante que era capaz de reconocer e eliminar al tumor. Y esto fue seguido por varios, vamos a decir, descubrimientos importantísimos, hasta lo que les voy a hablar un poco el día de hoy. ¿Podemos pasar esto? ¿Se quedó atorado? Perdón. ¿Qué pasa? Perdón. Esta transparencia nos muestra cómo eran los resultados de los trasplantes por allá de 1985, que no es hace mucho tiempo. Bueno, para los jóvenes dirían que sí, muchos de ustedes habrán nacido en estos años. Sin embargo, desde aquí a ahora hemos tenido una revolución en entender lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, el sistema HLA. En ese entonces se conocían solamente 119 diferentes subtipos de HLA, 83 clase 1 y 36 clase 2. Y la sobrevivencia cuando se tipificaba a estos individuos, que era por serología, todos, en los no relacionados, como ustedes ven aquí, la sobrevivencia era muy pobre, en contraste con los que eran idénticos, que se podría decir que ahí podría uno tomar al hermano, y aquí la sobrevivencia, como ustedes ven, podría ser 70%, lo que era muy alentante. Actualmente, el número de moléculas de HLA que se conoce es enorme y cada día descubrimos más y más. Por ejemplo, ahorita sabemos que hay más de 8.012 moléculas de HLA, similarmente con un HLA-B casi 1.000, y así para clase 2, clase 3. Estas son las proteínas más polimórficas que existen. La molécula de HLA, que consiste aproximadamente en 360 aminoácidos distribuidos en 3 dominios, dominio alfa 1, alfa 2 y alfa 3, asociado con la beta 2 microglobulina, pues nos permite de alguna manera tener la presentación de antígeno. Estas moléculas se expresan, como yo digo, como un código de barra en todas las células, y este código de barra es lo que nos hace ser propios, lo que nos permite identificarnos como propios, y como les digo, se expresan en la superficie de todas nuestras células, sobre todo clase 1, y vienen de diferentes sabores. HLA A, B y C se expresan codominantemente, una del padre y una de la madre, y hay que recordar que hay cientos de estas moléculas en todas las células al mismo tiempo. Por ejemplo, podríamos decir que hay 1/4 de cada uno de estos alelos expresados en la superficie, y ellos juegan un papel fundamental en presentar antígenos o péptidos al linfocito T, que va a reconocer a la molécula de HLA más el péptido específico, que puede ser un fragmento de una proteína viral, como en el caso de citomegalovirus, de la proteína PP65, o puede ser un fragmento de una proteína tumoral que ha sido presentada, y es el linfocito que reconoce estas moléculas y después las rechaza. Como les decía, vienen en diferentes sabores: clase 1, que sería A, B y C, clase 2 de R, de Q y de P. Y pues muchas veces encontrar un donante idéntico para esto es prácticamente imposible. Actualmente hay aproximadamente más de 40 millones de donantes tipificados, lo que es muy bueno, pero esto ha sido un trabajo enorme. Y para descubrir estas moléculas y su polimorfismo hemos tenido que incursionar y desarrollar nuevos métodos que van desde la serología a lo que es la secuenciación actuales. Por ejemplo, los estudios de isoelectron focus fueron muy importantes en definir
los diferentes subtipos de HLA. Aquí vemos 4 subtipos de HLA2 que tienen diferente movilidad. Es A2 punto aquí, ustedes ven ellos. Actualmente, con los métodos de secuenciación y con otros métodos, sabemos que hay más de 500 tipos de subtipos de HLA-A2, lo que es impresionante cómo una molécula puede ser tan polimórfica en un momento dado. Lo mismo ocurre con clase 2. Estos estudios que publicamos hace mucho tiempo, pues empezaron a discernir los diferentes subtipos de HLA clase 2. Aquí ven la cadena alfa, aquí ven la cadena beta, y esto sería la cadena invariante que está glicoxilada, y por ello vemos diferentes subtipos, y si la tratamos podemos eliminar la cadena invariante, siguen siendo la cadena alfa y la cadena beta, y hay diferentes subtipos, como ustedes ven, que nos permiten discernir los diferentes tipos de clase 2. Pero esto era muy rudimentario, no podíamos con ello estar seguros que era un subtipo específico u otro. Como les digo, actualmente sabemos que hay muchos métodos. Y fue la secuenciación, inicialmente la secuenciación con el método de Sanger, que aquí ven qué precioso está, como sería el código genético, ¿no? G, C, A y T, y pues uno puede secuenciar y encontrar, por ejemplo, los primeros codones ATG, y con ello de alguna manera empezar lo que es el principio de una proteína. Ustedes saben que ATG es el codón de la metionina, que es casi el primer aminoácido de las proteínas, y entonces con esto se empieza, ahí sabemos que empieza una proteína. Y esto, pues, usando métodos de secuenciación, nos permitieron empezar a discernir el enorme polimorfismo en diferentes poblaciones, como ustedes ven aquí en los canganguis y los guaraníes en Brasil, en poblaciones afrocaribeñas, y además entender su papel en la presentación de antígenos. Posteriormente, nosotros desarrollamos con uno de mis primeros estudiantes, que es una gente muy brillante, que ahora está en Torreón, a Rafael Argüello, un método que se patentó y que fue comercializado y trajo gran capital al Anthony Nolan. Pero ustedes ven, es un método muy simple, donde uno amplifica con PCR los diferentes subtipos de los alelos, el paterno y el materno, pero en la amplificación uno introduce un alelo diferente que está fluoresceinado. Y esto hace que se formen los homoduples, o sea, cada cadena con su cadena complementaria, pero también heteroduples, pero unos de ellos van a estar fluoresceinados. Y al hacer esto nos permite detectarlo en movilidad a través de un gel y un secuenciador, y con esto podíamos discernir una sola diferencia de un solo aminoácido, lo que era impresionante, hasta llegar actualmente a los secuenciadores de tercera generación, que son fantásticos. En un microchip como esto, ustedes ven, podemos poner 40 donantes al mismo tiempo con múltiples alelos, y aún así discernir toda la secuencia del HLA con exactitud, incluso con entrones. O sea, podemos hacer un amplicón, como se le llama, de casi 3.000 bases o más, o 500.000, o 1.000 bases, o 10.000 bases, como ven aquí. Y esto pues nos permite subir la curva. Recuerden la que les mostré inicialmente de 20%. Ahora vean, ustedes podemos llegar a 50% en muchos casos. En pediátricos incluso hemos mejorado la sobrevivencia, como ustedes ven aquí, incluso hasta casi 100% en el caso de la anemia de Fanconi, donde no hay una enfermedad maligna y por eso la frecuencia de recaída pues, es menos. Entonces a sus pacientes les va bastante bien, con un trasplante se mejoran. Otro de los puntos era entender el papel funcional de estas moléculas. Las moléculas, como ustedes saben, de HLA son capaces de presentar péptidos, que son fragmentos de las, como les dije, de alguna proteína vírica que de envoltura, o alguna otra proteína que demuestra que la célula está normal. Entonces la molécula presenta el péptido, pero el péptido tiene, como decimos, que embonar dentro de la cavidad de la molécula de HLA. En este caso, por ejemplo, sí embona muy bien. Esta tirosina que ven aquí entra muy bien con esta serina y esta arginina. Si este mismo subtipo, nada más de 2 subtipos de HLA B35 que difieren por un solo aminoácido, en esta posición, en la posición que ven aquí de una serina por una fenilalanina. Esa diferencia por sí misma ya altera la presentación del péptido. Aquí embona muy bien la tirosina, aquí no, aquí choca, y además pues, se rompen enlaces
de hidrógeno y algunos otros enlaces. Entonces esta proteína es muy diferente y cuando el linfocito T que reconoce esta proteína y está adaptada, de repente recibe el paciente un trasplante para, por decir algo, con B3503 o al revés, el paciente es B3501 y el donante es B3503, lo va a reconocer como extraño y lo va a llevar a una enfermedad que se llama injerto contra huésped, que es muy severa. Reconocer este polimorfismo ha sido crítico. Aquí ven una escultura de Chillida, donde está el péptido, que es donde se presenta, como les digo. Yo creo que se inspiró en ella. Bueno, pero esto nos ha permitido entender, por ejemplo, que algunas moléculas pueden llegar vacías a la superficie sin el péptido y que pueden captar un péptido que se encuentra en plasma flotante. Por ejemplo, las moléculas HLA-27, que se asocia mucho con espondilitis anquilosante, pues es una molécula que puede llegar vacía a la superficie y quizá es por eso que puede presentar un péptido, un autopéptido, vamos a decir, y con esto llevarlo. Y lo mismo demostramos que las moléculas de HL1 eran capaces de presentar fragmentos de las proteínas de clase 2 y además encontramos que algunas de ellas también llegaban no solamente libres, pero como cadena sola, sin asociarse, y esto pues las hacía todavía más complejas. Y aquí lo publicamos todo esto. Otro de los avances más importantes ha sido el desarrollo del registro. Los registros de donantes que empezaron con Shirley Nolan, tratando de encontrar un donante para su hijo en 1974, una hazaña épica, excepcional, pues han cambiado la historia del mundo gracias a su intención. Y yo trabajé, por suerte, en el Instituto Anthony Nolan. Fui el fundador del primer centro de investigación Anthony Nolan, que acabo de terminar por 30 años. Y pues es una institución que tengo muy cercana a mí. Y a través de esta institución pues ayudamos a otros registros que se formaran en el mundo. Actualmente, como les digo, hay 40 millones de donantes. Y Donolmo, por ejemplo, es el registro mexicano, pero también está ahora BDMatch, que es parte del NNDP, pero que actualmente tiene casi 300,000 donantes en México, lo que es fantástico. Y con esto puede ayudar mucho a encontrar donantes que pueden salvar la vida del paciente, como les digo, con más de 40 millones. Y este intercambio de donantes es impresionante, porque un paciente puede estar en Inglaterra o en Brasil. Vamos a imaginar que el paciente está en Brasil, y entre esos 40 millones de donantes que están en diferentes partes del país, del mundo, puede haber uno que es idéntico. Pues ese donante va a donar su injerto. Esto va a ser como una transfusión sanguínea, o sea, una féresis. Esta se va a colectar y se va a llevar, no muy complejamente, en una caja con hielo, hasta, con un courier obviamente, hasta donde sea, a Brasil, a Australia, y con esto pues se puede ayudar a salvar a un paciente que tenga. Pero el otro problema es que también todavía no entendemos mucho qué tenemos que match. Quiere decir, podemos ya tipificar a los alelos en alta resolución, pero ¿cuál de ellos? Tenemos que tipificar todos. Por ejemplo, en Estados Unidos hablan de 8 de 8. Quiere decir 2 de A, 2 de B, 2 de C y 2 de A. Prácticamente ellos no creen que TQ o HLDP sea importante. Sin embargo, esto hay que tenerlo con cuidado, porque nosotros publicamos datos significantes desde los 2000, en la primera década del 2000, y luego vemos que pues seguimos publicando. Incluso ahorita recientemente tenemos unas publicaciones en Journal of Clinical Oncology and Lancet, donde hemos demostrado que la DP, que prácticamente no se consideraba importante, juega un papel muy importante a sí mismo, como el hecho de los exon Bs, que pueden jugar un papel también autorregulador, y esto pues ha sido crítico. La ventaja es que actualmente, gracias a estos, tenemos donantes relacionados, donantes no relacionados. El plasma, la sangre de cordón umbilical contiene gran cantidad de células madres que se han usado actualmente. Hay más de 700,000 cordones umbilicales públicos que se pueden usar como fuente de células madres. El haploidéntico es una revolución también, porque ahora se usa el haploidéntico con ciclofosfamida, y esto permite que de alguna manera se remuevan las células que pueden llevar a producir rechazo, y la terapia celular, que es lo más importante. Porque actualmente todavía el 50% de los pacientes fallecen, y es dramático, pero el 50% es porque la enfermedad regresa. El 25% de recaídas y el otro de infecciones.
Es por ello que tenemos que hacer algo para evitar que esas curvas sean así. Tenemos que hacer algo para mejorar que estas curvas lleguen a una sobrevivencia de 100%. Perdón. Y es por ello que tenemos que pasar este sistema. Como empecé diciendo, el problema principal es que los linfocitos T no reconocen al tumor o están bloqueados. Entonces, lo que tenemos que hacer es un mecanismo que permita que estas células reconozcan al tumor independientemente de las moléculas de HLA. Aquí vemos el receptor del linfocito T y la molécula de HLA que les dije que reconoce al péptido. Pero si esto no ocurre, ¿qué podemos hacer? Pues el grupo inicialmente en Israel y posteriormente en Filadelfia, se iniciaron lo que se llama CAR T-cells. CAR T-cell está por Chimeric Antigen Receptor. Y ahorita lo voy a explicar un poquito más en detalle. Este linfocito que ven aquí, como dijimos, no es capaz de reconocer a la célula tumoral, porque el receptor del linfocito T o la molécula de HLA no está presentando. Entonces podríamos tratar de hacer que este linfocito reconociera al tumor a través de otra proteína. ¿Pero cómo lograrlo? Bueno, pues la forma en que se hace es con un vector viral, que es como si fuera un ferry, transportamos un elemento genético que se inserta en la célula. Y este es el elemento que va a codificar ahora esta célula, lo que sería el CAR. Y este CAR lo ven aquí, ahorita lo explico más que nada, pero es un anticuerpo, como yo digo, con un detonador interno. Cuando el anticuerpo reconoce a la proteína, entonces este se activa. Y aquí ven como de alguna manera este linfocito viaja prácticamente en las células, en la sangre, y reconoce una proteína específica, en este caso puede ser CD19, una proteína que se expresa en todos los linfocitos B, pero se expresa también en las leucemias linfoblásticas agudas, en los linfomas y algunas otras proteínas. Entonces, al hacer esto, esta proteína, que es una proteína constitutiva de los linfocitos, de alguna manera ya nos permite eliminar al linfocito, a cualquier línea celular que exprese esta proteína, la destruye inmediatamente. Este es el CAR, ustedes vean, es un anticuerpo, una fracción del anticuerpo, la Single Chain Variable Fragment, como ven aquí, pero que no es la molécula de HLA, es una molécula, un anticuerpo, perdón, que va a reconocer a una proteína y además va a estar unida con lo que sería una región intracelular y el detonador, como yo le llamo, la molécula estimulante y dominante y el CD3. Y esto es lo que ocurre. Este paciente, por ejemplo, imagínense que tiene una leucemia, este paciente se le hace una leucoforesis, y a este paciente ya se le trató con todo, no respondió. Entonces esta sangre se maneja y se va a un laboratorio, generalmente actualmente en Estados Unidos, farmacéuticos, que han mostrado un gran interés por ello. Y entonces esta se le inserta con el ferrier, como les dije, con un vector viral, el CAR, que ahora ese es el vector viral y hace que esta célula ahora exprese en una proteína, que es un anticuerpo, que va a reconocer, como les dije, CD19, se expande, se checa la cualidad y se verifica todo el problema. Esto lleva aproximadamente 10 a 15 días y se le administra al paciente. El paciente, cuando la recibe, es tan fuerte la terapia celular que estos linfocitos se meten simplemente como una transfusión al paciente, pero ahora son linfocitos modificados que van a viajar a las zonas del tumor o van a encontrar, por ejemplo, en las leucemias, como hicimos el tumor líquido, y lo van a eliminar. Lo eliminan a tal grado que estos pacientes pueden sufrir una tormenta de citoquina severa, que requiere incluso terapia intensiva o encefalopatía. Entonces se necesitan manejar con mucho cuidado después de que se le administran las células. Pero lo que también es crítico es que esto es un procedimiento, como decía alguien, un poco casero, ¿no? Porque estas células hay que sacarlas, modificarlas y llevarlas, y es un producto por cada paciente. Pero lo que es peor es que el costo asociado a esto actualmente, este procedimiento puede ser tan alto como en la orden de 250,000, $350,000, lo que es realmente casi imposible para muchos pacientes. Entonces, por ello que tenemos que hacer algo diferente, y aquí les voy a mostrar lo que mi grupo está haciendo. Le voy a subir tantito el volumen y luego lo bajo.
Obviamente tenemos que hacer algo para modificar que los pacientes que no tienen acceso a este tratamiento lo puedan hacer de una forma más práctica, más rápida, y es por ello que hemos decidido hacer un equipo a través de gente muy experta en CAR T-cells que nos permiten ahora producir este producto. Este equipo viene de gente que trabaja en España, en Alemania, en Francia, y que con ellos estamos trabajando. Déjenme contarles en qué. Primero, déjenme recordarles que el trabajo de Yamanaka, por el cual obtuvo el premio Nobel, fue impresión porque de alguna manera por primera vez nos podíamos hacer lo que se llama células pluripotentes a partir de células normales, casi regresar a la célula embriónica. Recordando nuestra embriología, ¿se acuerdan? Que el esperma, el óvulo, cuando se fusionan, pues empiezan a formar lo que sería la mórula, el blastocito, y posteriormente pues vienen las capas internas, y estas células obviamente se empiezan a diferenciar y forman lo que se llama pluripotencia, porque inicialmente se dividen en mesodermo, o en endodermo, o ectodermo. Mesodermo, de ahí la línea formará cardiomiocitos, y elementos de la sangre. Endodermo serán los pulmones, el corazón, y ¿cómo se llama? No, el corazón viene del mesodermo. Y el ectodermo, que forman las neuronas. Entonces, con este método nosotros estamos tratando de hacer células universales, que se les llama IPS, Induced Pluripotent Stem Cell, que nos permitan hacer bancos diferenciados de células NK-CARs, porque ya las podemos usar como tal, y entonces tenerlas, como dicen, off-shelf, que no tengamos que hacer una para cada paciente, pero reproducir mucho. El procedimiento parece complejo, pero no lo es, aunque es laborioso y además tiene que hacerse bajo salas muy estrictas de esterilidad, de GMP y de todo esto. Aquí ven una bolsa de sangre de cordón umbilical, se aísla en la CD34, además usamos células, seleccionamos cordones umbilicales que son homocigotos para HLA y muy comunes a los haplotipos más comunes en la población. Entonces estas células se aíslan, las ponemos en el, como se dice, en el Petri dish, y les ponemos un medio muy sencillo. Y en los primeros días pues la estabilizamos hasta que el día 0 le añadimos los factores de Yamanaka, que son estos 4, y entonces ya empiezan a diferenciarse, empiezan a crecer hasta que de repente tenemos prácticamente un fetito ahí en el cultivo, que podríamos regresar incluso a ser un adulto, pero esto está muy regulado genéticamente y éticamente. Pero sí podemos manejar y manipular células, por ejemplo, las podemos diferenciar, como les mostré, a endodermo, y con ello pues podríamos producir pulmón, y podríamos producir hígado, a ectodermo, que podríamos producir neuronas, podríamos producir piel, o lo que más nos interesa, mesodermo, porque con ello podríamos hacer elementos sanguíneos. Aquí ya ven cómo de estas células, imagínense, sacamos una célula CD34 de cordón, la diferenciamos y ahora podemos producir todos los componentes sanguíneos, granulocitos, mielocitos, eritrocitos, y esto es importante porque nosotros queremos células NK más que linfocitos T porque son más flexibles para hacer CAR T-cells. Entonces estas células las que podemos diferenciar a través de esas IPS y podemos usarlas, ¿no? Entonces ya tenemos una línea que nos permite generar las diferenciaciones con el método de Yamanaka, y ya lo tenemos. Pero estas células, antes de esto hay que meterles el CAR que tenemos aquí. Y es una línea, recuerden, diferenciada, pero hay induced pluripotencia. Y entonces ahora pues tenemos que hacer bancos, ya con ella podríamos hacer bancos y tratar pacientes específicamente con células NK. El problema es que para introducir estas células, los CARs, como ven aquí, necesitamos usar, como les mostré, esos vectores virales, que son como los férreos que mencioné, que tienen varios problemas. En un momento dado, como ven, seguridad, potencial, malas inserciones, variabilidad de los batches. Entonces tenemos que tener un transportador, se puede decir, mejor. Y uno de los colegas de los 7 que les mostré a ustedes, Daniel Bachiller, ha desarrollado algo que es fantástico. Yo le llamo el trenecito, porque es en forma muy simple una estructura genética que nos permite, usando a base de transposomas y otros elementos, que nos permite ahora usar unas cajas que ven aquí como amarillas, que podrían ser los vagones, donde podríamos cargar cada CAR, diferentes CAR, diferentes tipos de interleuquinas, y además su promotor, que es este, o sea, es independientemente de este,
y tiene factores de recombinancia, donde se pueden juntar las células. Aquí ven cómo sería. Este es el primer trenecito, pero si necesitamos más vagones le podemos añadir. Y como les digo, la podemos dejar donde quisiéramos, ya una vez estando así, la podemos por recombinación homóloga escoger el gen que querramos, en este caso CSR5, porque sabemos que es un gen que en un momento dado se puede perder y no se pierde nada. Entonces luego, como les digo, podemos dejarlo específico en el genoma, que tenemos secuencias de DNA que no son específicas más que para ello. Y aquí ven cómo podemos llenar los compartimentos usando, como ven aquí en el cherry, podemos llenar un vagón, 2 vagones, 3 vagones, 4 vagones hasta saturar. Y además si queremos añadir otros más lo podemos hacer. Aquí ven, este se saturó con green fluorescence. Y queríamos agregar un rojo, bueno, pues no se puede porque es muy baja la producción, el cherry. Entonces ponemos otro trenecito, como ven aquí, otro vagón de 4, lo unimos y entonces ya tenemos otros compartimentos. ¿Y por qué queremos tantos vagones? Bueno, es que para ir al tumor sólido necesitamos quizá mecanismos que nos permitan reconocer o llegar a ese lugar, como ven, como sería aquí los marcadores como el CXR1, CXC6, pero además podemos ponerle gen suicida. En caso de que esto está mal, podemos abortar estas células destruyéndolas, o el CAR que queremos, como sería el CD19 o el ROR2, y además interleuquinas que nos permitan que estas se transformen más fácilmente en NK que lo que queremos. Entonces el gen suicida lo podemos cargar, por ejemplo, en el primer compartimento. Los CAR los podemos meter en el segundo, pero aquí puse 4, nada más recuerden que vamos a poner uno en ese compartimento. Y por ejemplo, tenemos CARs contra diferentes elementos, como ven el CD19, que se expresa, como mencioné, en linfocitos B y en las leucemias linfoblásticas. Este ROR2 es un CAR muy interesante porque, como ven, es un receptor de tirosina quinasa, pero se pierde cuando en nacimiento, se silencia, como dice Pierre, pero se vuelve otra vez a expresar en tumores como cáncer de mama, renal, glioblastoma y otros tumores. Entonces, usando estos elementos, podemos prácticamente tratar diferentes enfermedades como infecciosas, en diferentes condiciones, que no tengo mucho tiempo, pero por ejemplo el ROR2 que les mencioné, pues es un receptor de tirosina quinasa que se expresa en tejidos embrionarios, pero también, como ven, se expresa en cáncer de mama, en cáncer renal, en glioblastoma, y tener un anticuerpo que reconozca esta proteína, que es el CAR, unido a un detonador, podemos ya meterlo esto en las NKs o en los linfocitos T y dirigir esta respuesta contra ellos. Entonces serían células halogénicas expresadas a través de una producción con el método Yamanaka que nos permitirían realmente, y estamos también incursionando en otras enfermedades usando este tipo de CAR. Por la brevedad de tiempo no tengo mucho, pero el concepto es que esto va a ser una revolución porque va a ir más allá de lo que se hace actualmente. Va a ser, como les mencioné, off-shell, con un H matching, porque son de líneas que les dije homocigotas, pero aunque no son autólogas, tienen la capacidad que van a ser toleradas. El costo, pues de 300,000 o 350,000, eso se va a reducir a 8, 15,000, vamos a decir 15,000 euros o dólares, que va a ser lo que más nos atrae. También tienen ventajas como larga producción de escala, control y seguridad, porque estamos teniendo un producto bien estandarizado y poca toxicidad. Y esta opinión nada más es de nosotros. Como ustedes ven, este proyecto lo consideran los jueces que han juzgado nuestros proyectos totalmente como un tratamiento que revolucionará el tratamiento de las enfermedades, y el referee 2 es muy específico. Este es un efecto transformador en el tratamiento de una amplia gama de enfermedades actualmente complejas para las que no existen soluciones limitadas, desde el cáncer a los trastornos por inmunodeficiencia, pasando por las infecciones resistentes a múltiples antibióticos, y estamos en ello también. Así espero que un día Hart y Sense, usando este método, nos permita tener prácticamente pues una farmacia que nos permita tratar muchos pacientes. En fin, les deseo muy buena sesión, que continúan. A los otros speakers, felicidades,
Un abrazo y aquí les doy las gracias por su amable presencia. Muchas gracias y que tengan buen día.